Hola y estamos en otro video. En este video no será el mundo de turro, sino que vamos a ver una historia de Mauro Crochet, que es una historia real, o sea que es la historia real de Vanessa. Así que vamos a leer, esperando que se cargue esto. A ver cuando se quiera cargar. Bueno, vamos a leer la historia de Vanessa. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tenés tiempo para leer una historia real? Pensaba aprovechar un momento que tengo libre para leer algo. Pero sí, dale, no hay problema. ¿Qué vas a leer? Libros de sangre, de Clive Barker. Ya lo leí, pero quería hacerlo otra vez. Es un libro brutal. Lo voy a tener en cuenta. Sí, te lo recomiendo. Son todos cuentos que te van a volar la cabeza. ¿Empiezo? Claro. Bueno, cuando yo era chica nos mudamos por motivos de trabajo de mi padre a un fondo. ¿Sabés dónde queda Chiván? No, es una ciudad del sur de Chile. Nosotros fuimos a parar cerca de allí, a una casa antigua que quedaba muy lejos del resto de la población. Para llegar había que caminar unas 2 horas desde la ciudad hasta llegar al fondo, todo rodeado de me confundí, perdón, alamos. Para que te hagas una idea, te adjunto una imagen que encontré de un camino muy similar al del fondo, con los almados al costado. Ven esta foto, después por ahí se las muestro en Twitter, si no. Me costó mucho encontrar una imagen como esta, jaja. Buenísimo, ya me estoy imaginando todo. Bueno, cuestión que yo tenía 7 años cuando nos mudamos y los primeros meses sufrí un montón, ya que dejaba atrás a mis amigas del colegio, familiares, mi amada abuela, etc. Recuerdo la primera noche que pasamos ahí. Fuera había muchos perros, muchos de ellos eran salvajes y aullaban como los lobos en busca de una presa. Yo temblaba bajo mis frazadas, empecé a llorar hasta que mi papá vino y me abrazó y me calmó con unas palabras dulces. Al final me dormí, pero tuve pesadillas y me desperté a mitad de la noche temblando. ¿Te ha sucedido despertar mitad de la noche con la sensación de que algo horrible acaba de suceder? Bueno, así me desperté yo. Estaba sudada de pies a cabeza, trataba de escuchar algo porque sabía que algo había pasado y al rato de estar en la oscuridad atenta a cualquier ruidito lo escuché. Era el galopar de un caballo muy cerca, como si el caballo estuviera adentro de la casa. ¿Verano? Perdón, perdón, no es que tu relato me esté haciendo acordar a verano. Un cuento de Julio Cortázar, pero no importa, perdón por la interrupción. Seguí, por favor. Me levanté y me encontré con mi padre en la cocina que hablaba por lo bajo. Ni bien me vieron, papá me ordenó que me acostara otra vez. Se lo había... ah, Se lo veía pálido y asustado, y eso me dio un miedo terrible porque nunca había visto a papá así. Le obedecí de mala gana y traté de dormir, pero no podía. Me estaba por dormir cuando el galopeo del caballo se escuchó otra vez, y ahora sí lo supe. Ya estaba convencida de que el caballo estaba dentro de la casa. Creo que al final me dormí de cansada no más. Al día siguiente lo primero que hice fue preguntar a mi mamá dónde estaba el caballo. Se escapó del establo, pero ya tu padre lo capturó y lo llevó de vuelta, me dijo nerviosa. ¿Cómo hizo para meterse dentro de la casa? Le pregunté pero mi mamá se hizo la desentendida y se fue a atender las camas o algo así. A partir de ahí, casi todas las noches
Cerca de las 12 volví a escuchar el galopeo del caballo. Parecía venir desde un pasillo pegado a la casa. El problema es que el pasillo era tan estrecho que un perro apenas podía pasar por él. Y cada vez que se escuchaba ese galopeo, mi mamá venía a mi habitación a ver si yo estaba bien y me abrazaba y me hacía rezar con ella. Al final eso volvió rutina y después de un tiempo apenas le dábamos importancia. Yo vivía con miedo y además extrañaba mucho a mis seres queridos. Para colmo, la escuela no había empezado porque estaba de vacaciones y me sentía muy sola. Un día ya cerca del atardecer yo estaba jugando en el patio. Detrás que era muy peculiar porque había un grupo de esas donde ponen santos o vírgenes. Cuando alcé la mirada y me encontré con un chico de mi edad, quizás un poco más joven. Era la primera vez que lo veía. Ya sé, había unos cuantos peones trabajando en aquel fondo y muchos tenían hijos, pero todos eran grandes. Me llamó la atención su piel muy blanca y sus ojos tristes. Nos pusimos a jugar y yo le presté algunos juguetes. Al chico hablaba poco, pero al cabo de un rato parecía bastante entretenido. Y yo la verdad también por fin tenía a alguien con quien jugar. Pero pero su sonrisa se esfumó cuando escuchó que alguien desde el bosque de Alamos, donde se encontraba algunas casas, lo llamaba. Es mi papá, me tengo que ir, dijo, y se fue corriendo. Desde entonces lo veía casi todos los días, y yo me daba cuenta que el nene le tenía un miedo terrible a su padre, aunque nunca le pregunté nada, porque en esos tiempos era común que los padres castigaran a sus hijos y nos maltrataran, sobre todo la gente del campo. Un día Manuel, así se llamaba, se apareció con marcas violentas en el cuello. Yo lo miré y sentí mucha lástima por él, porque el chico era bueno y obediente. Otro día tenía el labio partido y me dijo que se había caído juntando leña y no le creí. Y el nene se dio cuenta porque bajó los ojos avergonzado y cambió muy rápido de tema. Yo nunca había visto al padre, pero con lo poco que creía conocerlo, lo odiaba con toda mi alma. Una noche no aguanté más y le conté a mi papá de Manuel, pero papá negó con la cabeza y me dijo que no me metiera, que cada casa era un mundo y cada padre educaba a su hijo de la forma que mejor le parecía. ¿Qué clase de educación era esa?, pensé indignamente. Pero no le dije nada a mi papá, porque en aquella época los chicos obedecían sin chistar a sus padres. Y pobre de aquel que le llevara la contra o le discutiera por algo. Cuestión que un día estábamos jugando como siempre en el patio de atrás cuando sentimos la voz del padre que le llamaba Manuel. Ese día mi amigo había estado muy callado, más triste que nunca, y cuando escuchó la voz del padre se puso rígido, pero no le prestó atención y siguió jugando. Manuel, gritó el padre desde el bosque de Alamos. No te digo más, Manuel, venía ahora. Y Manuel empezó a temblar, pero siguió jugando. Ya se había de noche y apenas nos veíamos las caras. Yo estaba empezando a preocuparme por el destino de Manuel, imaginando el castigo que vendría luego. Cuando volví a mirar hacia el bosque y vi que un hombre muy alto con un sombrero grande y botas de cuero